Bueno, este bloque vamos a hablar de un tema que ponemos en agenda para todo el año, que tiene que ver con lo que pasa con la energía, ¿no? La semana pasada, no, la anterior, ya nos visitó Agustín Sigal, que lo recibo, bienvenido, él es doctor en física, investigador del CONICET, y hablamos en su momento del tema del gas, ¿no? Pero vamos a seguir dando de la vuelta la cuestión de los precios, la energía, qué pasa con el gas licuado, qué pasa con los derivados del petróleo. Bueno, Agustín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Miguel? Bien, bueno, dejó tela para cortarlo del otro día, incluso en las redes hubo muy buenas repercusiones. Ahora vamos a un tema que ya empieza a aparecer, digo, en agenda en algunos medios y a la gente le empieza a resonar en la cabeza. ¿Qué está pasando o qué va a pasar con los precios de los combustibles que da la sensación están yendo para arriba o me equivoco? Sí, mirá, el tema de los precios tiene una multicausalidad de factores que vienen mucho antes de la guerra, ¿no? De Rusia-Ucrania. En primer lugar hay que decir que se está acabando el petróleo barato. Entre 2010 y 2015 se llegó a un pico de producción de petróleo en el mundo por métodos convencionales, y si bien aparecen estos nuevos métodos, ¿no?, de petróleo y gas no convencional, como el fracking en Vaca Muerta, esos costos, tanto energéticos como económicos, son cada vez más altos. Eso Bueno, por un lado, el gasoil, por ejemplo, que es un derivado del petróleo, bueno, tiene un efecto en eso. Por otro lado, ahora estamos con el tema de la guerra, pero nos estamos olvidando de la pandemia y los efectos catastróficos que vamos a seguir teniendo, digamos, ¿y cómo por un impacta tiempo. lo de la pandemia entonces en el precio de los combustibles? Asociámelo, porque ahí me perdí. Y mira, se dio en toda la historia de los precios del petróleo, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En abril del 2020, a un mes de que la Organización Mundial de Salud Anunció que anunciara que estábamos en era pandemia, por primera vez en la historia se dio un precio de referencia negativo. ¿Por qué? Porque se paró todo. se paró todo, bajó la demanda, no había autos en la calle y no había capacidad de almacenamiento de los combustibles fósiles. Entonces, por primera vez en la historia se da un pico negativo, un precio de referencia negativo en el WTI, y eso obviamente por la especulación financiera ligada también al mundo de los commodities energéticos, también va a tener impacto en el precio futuro. O sea, se va recuperando también el consumo, entonces va subiendo también el precio, digamos. Si lo que paró en pandemia hizo que baje, ahora cuando se está recuperando, como muestran todas las curvas, genera otra vez consumo y demanda. Sí, exacto, de y combustibles. en la pospandemia, hoy no podemos hablar de pospandemia porque hoy China, digamos, también hay un tema, hay una preocupación en relación a la demanda de China porque están en una oleada fuerte de coronavirus, de COVID, pero es impresionante el efecto rebote que hubo en esta pospandemia, digamos, de crecimiento de demanda de un montón de países y desajustes de oferta-demanda. Por otro lado, está el tema de Europa, ¿no? Veía que aumentaron, apenas iniciada la pandemia, Sí. aumentaron inusitadamente a 4 o 5 veces el precio que tenían al principio de la pandemia, los precios del gas, la electricidad y los derechos de emisión de dióxido de carbono. Es decir, se da el tema de la transición energética, se acaba el petróleo barato, entra en la agenda la transición energética, aumentan sin precedentes los derechos de admisión, los derechos de emisión de dióxido de carbono, y junto con ello el gas que arrastra el precio de la electricidad. Hoy los europeos están pagando 4 o 5 veces más gas y electricidad que lo que pagaban previo a la pandemia. Y esto que me decís me da el pie para decirte o preguntarte, entonces, lo que viene ahora, sobre todo de lo que se rumorea a partir del acuerdo con el fondo en Argentina, es que nos van a subir las tarifas de los combustibles y la energía. Sí, eso habría que preguntárselo al ministro Guzmán, que hoy está en Estados Unidos negociando con el fondo, y ver qué pasa en las audiencias públicas de principio de mayo, donde se va a discutir, digamos, los precios de las tarifas de gas y electricidad segmentadas.
Ojalá que el ministro le muestre los dientes al fondo, no tanto a los funcionarios que quieren, que abogan por una redistribución de la riqueza. Vos recién hablabas del IFE y esta renta especial, esta renta inesperada por la guerra de Ucrania. Bueno, ojalá que, digamos, la segmentación no sea todo para arriba, porque se espera que el aumento anual para los sectores más necesitados sea del 40-50% en las tarifas, y con la inflación que tenemos puede ser todo un problema. Entonces me parece que es una oportunidad y un termómetro que vamos a tener para ver si este gobierno tiene una política agresiva de redistribución real, porque si no, como decías vos, coincido, el problema hoy está siendo la redistribución. Por otro lado, algo que no mencioné y que traes vos a colación es el tema de la soberanía, porque si bien yo recién hablaba de Europa, del precio GNL, que los precios asiáticos también acompañan los precios europeos, el precio del gas de Bolivia, y por eso acertadamente hoy el gobierno va a Bolivia, a Chile, a Brasil, para negociar importación de gas más barato, y no por GNL, que también se disparó por las nubes. Vuelvo al tema de la columna anterior, que es la soberanía energética, es decir, América Latina tiene todo para formar un bloque regional de poder con autoabastecimiento energético y no depender de la volatilidad de los precios internacionales. Me parece que estamos en una oportunidad sin precedentes para formar, digamos, esa autonomía. Agustín, muchas gracias por venir, para darnos esta mirada, para entender un poco lo que está pasando, y la seguimos dentro de 2 semanas. Dale. Gracias, Agustín. Gracias a vos.